Ahora se suma a esta mesa de discusión la doctora Anairis Silvestre, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Doctora, en qué buen momento la hemos traído. Y que no me escriban, escúcheme, doctora, para decirme cómo se llamaba la persona. Pero hay una bachatica que dice, Ey, si lo dice por la salud, por la salud de los hijos míos, que vamos a tener problemas personales. Buenas tardes a la doctora. Buenas tardes. yo iba a decir Amarili, era. Amarili. Pero casi se parecen. La doctora Anairis Silvestre. Buenas tardes, para mí es más que un placer estar aquí con ustedes. Doctora, coja mucha paciencia, yo sé que usted la debe tener, porque bregar en esta mesa... Sí, podemos. Se puede, claro que sí. Doctora, la parte psicológica o el análisis quizás psicológico de una persona adulta, hombre o mujer, que tiene preferencia por salir con niñas y niños menores de edad, 12, 13, 10 años, 15, cuando son personas que le suman 20 y 30 años por encima. Claro, ahí entran muchos factores. Del área que a mí compete tiene que ver con el área infantil, pero entra el factor poder, entra el factor de la autoestima que pueda llegar a tener el hombre, del hecho de que estas niñas pues son más accesibles, pueden mantener más fácil el secreto, le da más... Es más fácil para ellos conquistarla y de algún modo o sea que hay malicia. Si quiere que mantenga el secreto, hay malicia. Sí, porque si te das cuenta, por lo general son hombres mayores que tienen ya una vida, que están casados, que tienen hijos, que tienen una familia y no necesariamente tengan una relación formal con esta menor de edad. En otras palabras, lo que buscan es justamente algo que sea secreto y que se mantenga en secreto. O sea, que no hay una intención real de formalizar en la mayoría de los casos, claro está, sabemos de unos que otros, pero en la mayoría de los casos no hay una realidad de formar ese compromiso. Pero puede haber alguna buena intención, porque usted habla de formar o formalizar, como si un menor de edad pudiera formalizar nada con un adulto. No puede. Puede haber una buena intención de una persona de 50 años que anda detrás de una niña de 13. No la hay. No la hay. Y justamente en estos días que hay toda esta, bueno, podríamos decir que está en la palestra, todos esos abusos que ha habido y este nivel de violencia que se está sufriendo contra la infancia y contra la adolescencia. Es justamente lo que tenemos nosotros, es nuestra labor desde aquí, ver cómo podemos darle a los padres cómo pueden cuidar a sus hijos, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo pueden hacer, para que de algún modo podamos proteger la infancia y la adolescencia y que todo esto no se perpetre más. ¿Sí? Pero del modo inverso, ¿qué hay en la mente de un niño 10, 12, 15, 16 o niña de las mismas edades que accede de una forma u otra, sea seducción, sea voluntariamente, lo que sea, que sale con una persona mucho mayor, 30, 40, 50, 60 años? Sí, lo que tenemos que ver es que es un niño, todavía no tiene un juicio o ese frontal, todavía no está lo suficientemente desarrollado como para tomar una decisión de esta índole, que es, vamos a decir, a largo plazo, porque estamos hablando de vida, de formalizar, por así decir, una relación con una persona o de dar su consentimiento. Y si vamos a la parte de la madurez y del desarrollo cognitivo que esta persona tiene, no tiene la madurez para tomar esa decisión. Aquí tendríamos que dar la responsabilidad absoluta al adulto que decide de un modo u otro seducir a este adolescente, de algún modo nublando su capacidad de juicio que tiene para entonces formalizar o dar una relación. La respuesta a un tema estrictamente del comportamiento del ser humano, de un psiquiatra, pudiera ser coincidente con la de un psicólogo o son cosas totalmente diferentes? Bueno, los psiquiatras tenemos que ver trastornos. Y evidentemente en ese trastorno tiene que haber un manejo que puede ser farmacológico, psicológico, en este caso derivarlo al psicólogo competente, pero en este caso nosotros hacemos diagnósticos multiaxiales, en donde tenemos que hablar definitivamente de un trastorno mental, hablar de una personalidad, hablar de los factores ambientales que puedan incidir sobre el mismo desarrollo del mismo trastorno y otras cosas que se puedan dar médicas, ¿no? Entonces podríamos decir que el psiquiatra infantil tiene que evaluar el desarrollo de este individuo y tiene entonces que a partir de ahí pues determinar en dónde está, en dónde cae.
de acuerdo a los ejes, si es un trastorno mental, si es un trastorno meramente de personalidad, si hay alguna situación que pudiera verse influida ambiental, o sea, es multiaxial el diagnóstico que el psiquiatra tiene que hacer. El psicólogo también, pero en este punto el psicólogo es menos a la parte médica, más bien a la parte pues ya psicológica. Valga la redundancia, y no puede dar tratamiento farmacológico, es más bien terapéutico al área específica que le competa. Pero se sabe, una persona que seduce, se enamora, le gusta una niña pequeña, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando se identifican en el caso porque eso es más común de lo que nosotros creemos. Sí, así es. Y en la medida que avanzamos, que estudiamos, que verificamos en policía, fiscalía, que vemos con experiencias de personas allegadas, uno se da cuenta que eso se multiplica tantas veces que sobrepasa tu capacidad de asombro. Es posible que se entienda, normalmente se entiende, de hecho, de que el hecho de que a un hombre mayor le guste una niña, porque hasta que no tiene 16, 18 años una niña, no lo asumen como que tienen un problema. Incluso hay muchas personas que lo dicen de chiste, tengo una menor, me gusta una menorcita, como si eso fuera un chiste, y entre varones en ocasiones sí lo es. Pero hay alguna manera de que el hombre asuma y entienda que ese tipo de relación que busca no es sana, que se entienda a sí mismo que buscarla siquiera es el reflejo de que hay algún problema. Sí, claro. Bueno, yo creo que este es el mejor escenario para poder hacerle entender a la gente que cuando tú estás buscando un tipo de relación tan dispar, con una menor en donde te lleva en todo el sentido de la palabra un menor desarrollo al tuyo, donde realmente tu hombría no se está solidificando, sino todo lo contrario, porque el hecho de que tú conquistes a una menor no te hace un más hombre. Es al contrario, de algún modo te hace tu autoestima y esta capacidad que tienes de juicio está totalmente nublada y perturbada, pues entonces tendríamos que hacerle ver esto para que lo pueda entender, pero no siempre es así, porque es que yo de algún modo, y lo que a mí me toca ver en consulta a diario es justamente el hecho de que se perpetúa el abuso. La madre fue abusada y de algún modo confunde el perdón con la confianza. O sea, me abusó mi padrastro y ahora yo tengo una niña en donde se la dejo a mi mamá para que la cuide, pero ahí también está el padrastro que me abusó. Entonces, si te abusó a ti, ¿qué te hace pensar que a la niña no lo va a hacer también? Es probable que eso suceda. Eso sucede. O sea, si tú es un caso repetitivo. Sí. Si tú eres víctima de un abuso de un familiar, tío, papá, padrastro, abuelo, lo que sea, y tú dejas tus niñas, tal como tú lo has presentado, en la casa de tu pariente, mamá, tía, lo que sea, donde está esa persona, que tal vez ya esté vieja inclusive, ¿es posible que le haga lo mismo a tus niñas? Sí. Sí es posible. Y eso... Y probable, sobre todo. Claro. Las probabilidades aumentan de que esta persona que ya es un abusador, que ya abusó de una persona, vuelva a hacerlo. Es el caso de la niña, ¿no? Pero pasa algo, doctora, y es que el hecho de que, porque sobre en la misma línea, el hecho de que la niña, cuando digo la niña no me estoy refiriendo a esta específicamente, que una niña de 14 años sea abusada, pero que, o de 13 años, hasta de 12 años, pero que no entienda que es abusada. Sí. Porque ahí es donde estamos el asunto, porque tú dices, bueno, una niña, 12 años, 13 años, tuvo relaciones sexuales con el padrastro, pero también tuvo, de todas maneras, fue seducida y tuvo una ilusión que hace que no entienda que fue abusada, aun cuando pasen los años y tal vez tenga una niña que luego a los 13, 14 años, ella como quiera puede tener en mente ya la edad de 28, de 29 o de 30 años, que ella no fue abusada porque lo que ella hizo lo hizo por su voluntad. Sí. Entonces eso, y lo digo así porque lo que vemos es una cantidad extraordinaria de muchachas, niñas, adolescentes que están saliendo embarazadas o que están teniendo relaciones sexuales con hombres ya muy adultos. Pero si eso se da con frecuencia y vemos que no hay consecuencias o no hay denuncias de parte de sus padres o de parte de ellas mismas, es porque no lo asimilan como que fueron abusadas, sino como que simplemente hicieron algo
que Claro. llenó su curiosidad, aun cuando ciertamente fueron abusadas. Sí, y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que de algún modo el que es abusador seduce, te manipula y te hace creer que es tu responsabilidad, que él no tiene nada que ver, simplemente que él o de algún modo te hace sentir bien en esta misma seducción, Una te coyuntura, compra sí. cosas y ya luego entonces entra en esa parte de amenazarte. Si hablas, si dices, si te atreves, entonces yo voy a matar a tu mamá, yo voy a matar a tu papá, Sí, porque yo voy a hacer tal o cual cosa. Esos son los casos, discúlpeme, esos son los casos donde ciertamente sí hay denuncia. O donde ciertamente pudiera haber, o donde ciertamente pudiera haber consecuencias si el papá o la mamá se enteran. Ajá. Pero en los casos donde lo que se produce es una seducción, que es un abuso, pero es una seducción, donde al final la muchacha ni siquiera hace la denuncia porque no se siente maltratada. Con Sí, tu claro. perdón, Con lo que se ha sentido Esteban, seducida. Claro. Porque en el caso cuando hay la amenaza, discúlpame Aníbal, en el caso cuando hay la amenaza de que te voy a matar a tu mamá si tú lo dices, o te voy a matar, es porque ciertamente Es porque ahí hubo violación incluso, casi y un siempre. maltrato donde la víctima se siente víctima. Pero cuando la víctima no se siente víctima. Sí. La mayor parte de los casos, la víctima no se siente víctima hasta que no llega a un pensamiento ya abstracto que es pasado los 12 años. Por debajo de los 12 años, porque ahí tendríamos que hablar de desarrollo de pensamiento. Y dentro de este desarrollo de pensamiento, por lo general, el niño no se da cuenta que este individuo que está para proteger, porque no es de lejos, nunca es de lejos, siempre es de cerca. O sea, es uno que otro caso que puede ser un asaltante o que puede ser de una forma agresiva, uno que otro caso, pero la mayor parte de los casos es en el seno, es el vecino que entra, Pero fíjese, es el familiar que está muy cerca, en el que de algún modo da... en el contexto penal a lo que se refería Esteban, era para esa la interrupción. El micrófono. De lo que se trata es de los consentimientos ilegales. ¿Qué es el consentimiento ilegal? Tú tienes un caso en el que una menor de edad, 13, 14, 15 años, va a la justicia, incluso es entrevistada en la famosa cámara y le dice al investigador, no, yo consentí, yo me enamoré de ese señor, esa persona, pero ¿dónde entra el tema? El mayor de edad está claro de que eso es un consentimiento ilegal. Claro. Porque esa persona, por el tema legal, no tiene ningún tipo, todavía no tiene esa personalidad jurídica y no tiene la calidad legal para poder consentirlo. Sí hubo un consentimiento y como se investiga, digo, en otros casos, me refiero a separar el caso de la violación per se, pura y simple, para el caso de lo que recoge Esteban, que se da mucho en los campos. Claro. Y todos lo conocemos en las ciudades mucho más profundas todavía, de gente que cree que es normal casarse una persona de 40 años con una menor de 15 años. No, Y lo consintieron, que lo consienten, pero fue ilegal que lo el plantean así, consentimiento. porque a mi muchachita que tiene 13 años, pero que entonces el vecino que tiene 45, 50, bueno, tuvo relaciones sexuales con ella y tal vez la embarazó. Pero lo que hago yo es que, me estoy poniendo de ejemplo, en el campo pasa mucho eso, que voy a donde el señor y le digo, mira, ¿qué tú vas a hacer con la muchacha? Porque tú tienes que hacerte responsable. Exacto. O sea, no tú cometiste un crimen, te voy a meter preso. No, sino, yo no soy enemigo tuyo, no estoy guapo contigo. Claro. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que tienes que hacerte responsable porque tienes que hacerte cargo. Se tiene que cargar con O ella. sea, Así que le dicen. quiero en el correrme a campo. mi muchacha, pero no hay problema. O sea, no lo ven como algo ilegal, no lo ven como algo mal hecho. Claro. Y ahí Pero es, entonces, ahí es donde tú se me normaliza la preguntaste, violencia. sí, sí. Ahí es donde se normaliza la violencia. Yo creo que de algún modo se ha normalizado este patrón, ya tomando en lo que dices de los campos y cómo se ha ido la cosa. Pero justamente nosotros tenemos que dar una educación de que esto realmente no está bien y que en definitiva cuando la niña ya de 13 años llega a consulta, se da cuenta de que fue abusada, entonces llega el intento suicida, que es lo que me suelo ver, ¿no? Es el que llega las autolesiones, es cuando llegan las depresiones, es justamente cuando ya no puede tener una vida sexual satisfactoria, porque a partir de ahí hay consecuencias que están ahí y que definitivamente tenemos que medirla para darnos cuenta de lo común que es el abuso. Pero mucha gente se queda callada, la mayoría se queda callada y prefiere el voto del silencio, hacia la propia vergüenza y hacia la propia culpa que siente, porque tal vez esa persona me hizo sentir responsable, o tal vez yo me enamoré, entre comillas, O se siente que me engañó. o me sentí engañada y yo cedí. No hay realmente, yo no siento que esta persona tenía esta madurez. Es que tú no sabes cuando te están engañando. A Justamente. veces te fingen mucho amor y mucho enamoramiento y resulta que después
Esa es la Pero seducción. Es No, una eso pasa. en este caso es una seducción de cómo da el adulto hacia el niño, hacia Pero- la menor, para poder lograr su Pero una objetivo. pregunta, O sea, con- es un abusador. con lo que usted ha Y dicho, tendremos que ver con si no lo- un con lo- psicópata con lo que- también. Con ¿no? lo que usted ha dicho, estamos hablando de un trastorno que existe, médico, clínico. Se podría decir que sí. Tendríamos que hacer una diferencia, porque no todo el que abusa sexualmente tiene un trastorno mental. No necesariamente. Ahí pueden haber conflictos. El hecho de que tenga un conflicto en su autoestima, el hecho de que tenga, vamos a decir, ciertas problemas sexuales, que quiera entonces ir con una menor porque pues es más fácil, ¿no? No significa necesariamente que tenga que tener un trastorno mental. Pero también con esto, con el avance del tiempo, Ajá. la modernidad, que se han producido tantas cosas importantes que pudieran evitar lo que en el pasado sí tú pudieras justificar. Bueno, fulano de tal que para ver una muchacha de las rodillas para arriba a veces tenía que durar 30, 40 años. Pero ahora hay métodos avanzados. No se ría, doctor, porque usted sabe que lo que le estoy diciendo, no, no voy a ser tan directo. Pero métodos tan avanzados, tan científicos, métodos tan, ¿cómo se llama? Tan de fácil acceso para el hombre principalmente, para la mujer también, lo que pasa es que es mucho más discreta. Entonces, ¿por qué tiene el hombre que caer en eso con una muchacha de 4, de 5, de 6, de 7 años? Si hay métodos, cosas y hay tiendas abiertas y cositas, ¿verdad, Esteban? Bueno, esos son... Aníbal, ¿verdad? Esa pregunta tendría muchas respuestas y cada persona pues tiene un perfil diferente. Lo que sí me gustaría que se quedara la población es con que para poder hacer la prevención no necesariamente tenemos un perfil específico de que este es el que puede abusar a mi hija o este es el que se puede llevar a mi hija. Definitivamente yo como profesional tendría que decir, bueno, usted tiene que cuidar a su hija de todo el mundo. Esa sería la palabra. Y trabajar, no sé, doctora, pienso yo, se lo hago como planteamiento, el tema tan difícil, sobre todo con esta adolescencia, porque hay una gran cantidad de, sobre todo lo digo aquí en la ciudad, te encuentras una gran cantidad de muchachas menores de edad que tú las observas ya embarazadas, algunas van con un niño en la mano y ya embarazadas, y no fue que nadie la violó, sino que ellas tuvieron una relación y el muchachón, el novio, el esposo, el papá de esa criatura es un motorista de allá del barrio, van al drink. O sea, es que debemos trabajar el tema, pienso yo, más profundo, porque no solo está la violación per se, sino este estereotipo social asumido como bueno y válido, normal, que hay mujeres de 29, 30 años, Eddie, que son abuelas. No, y yo creo que independientemente que usted dice que hay que deslindar entre el comportamiento de lo que pudiera ser un trastorno con algo que pudiera ser una atracción, algo así más o menos que usted dijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como le decía ahorita, con tanta facilidad acceder a cosas que te pueden saciar desde el punto de vista sexual, el tú tener que caer en eso debe ser obligatoriamente algún tipo de condición desde el punto de vista mental. Uh-huh. Porque tú sabes lo hermoso que se ve en un grupo de hombres de 30 y 40 y 50 años que a veces tienen poca facilidad de tener acceso a una dama. Ahí, ¿cómo se llama ahí donde tú vas a la Nuña y tú te van ahí en una tienda que hay en la Nuña? ¿Dónde es en la plaza? ¿Qué? Donde tú me dijiste. Pero que el problema es que el único que sabe dónde está la tienda es él. Él está hablando. Pero ustedes están hablando de... que la conoce. Ni de broma. O sea, tú no la conoces. Entonces yo tengo que decir, yo te he dicho a ti que si tú me desmientes, que me desmientes a mí, yo digo la fuente. Yo no sé lo que tú estás hablando. Ah, bueno, entonces si tú me estás mintiendo, voy a decir que no sé lo que donde tú estás queda. Fuiste tú que me dijiste donde queda. Yo no entiendo. Oye, yo no hablo tampoco. embute. Habla claro, haz la Entonces, pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cree usted que producto de todo eso que está ocurriendo se pudiera intentar del Estado hacer algún tipo de promoción para que esos degenerados, gente que tiene problemas mentales, tengan acceso con facilidad a métodos o a cosas que le permitan saciar necesidades si es que la tienen? Pero eso usted lo va a responder después de la pausa, doctora. Ok. El gobierno de la tarde. Son las 5:51. Tenemos aquí a la doctora Anairis Silvestre, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Y hoy hablamos de temas de familia y de la relación disfuncional entre hombres o mujeres mayores con niños o niñas menores. Eddie tenía una pregunta que la hizo antes de irnos a la pausa, doctora. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno
para limitar o mejorar esta situación? No, no fue esa, doctor. Usted sabe que no. Usted ¿Usted sabe cuál fue la pregunta? ¿Usted quiere responder? Si no quiere responder sí, también. sí, claro. Él Obligado. hablaba de qué desahogo pueden tener este tipo de personas, pero Exactamente. yo tendría que ir directamente. ¿No fue esa la pregunta? Así Ok, fue. ok. Eso fue lo que yo más Pero o menos importantísima entendí. esa pregunta también. Eso fue lo que yo más o menos entendí. Yo lo que entiendo aquí es desde el punto de vista en donde sí se puede resolver, porque eso no es algo que lo pueda resolver el gobierno. Eso es algo que lo tiene. No, pero yo digo permitir que salga algún tipo de publicidad. Usted quiere tal cosa, vaya, ¿a dónde fue que tú te dijimos ahorita? Si usted quiere tal cosa, por ejemplo, una cosa. Yo a ti te recomiendo que vaya a la iglesia un chismaje. Ya. A ti te Aquí, recomiendo. pues, yo voy a la iglesia siempre, viejo, Ven no me un diga chismaje, eso. Te voy a llevar. No, un pero chismaje. Yo en serio creo que la situación más bien Sabe mucho de gubernamental Núñez, de cosas tiene raras. que ser familiar. Es en la familia, Hay que trabajar es con la familia. la familia, ¿Pero es en cómo, es en doctora? los valores, es en que ellos puedan saber realmente cuáles son los patrones que son normales, porque hay muchas cosas que se han perdido y que de algún modo se han normalizado, incluso la violencia. Muchos aspectos se han normalizado. Desde que te entrego a mi hija con 13 años, cuando eso ya hace ya más de un siglo que no existe. Bueno, yo tenía una abuela que se casó a los 14 años. Sí, Eh, antes eso era normal. antes eso se Mucho pudiera más considerar normal que ahora. Sí, pero De tenía una hecho, la gente diferencia. no se casaba, se iban por la ventana. Pero tenía una Y- diferencia, que esa Pero muchacha... eran muchacho y muchacho de la misma edad. No. Podía ser un adulto mayor. Lo que pasa es que la muchacha se concentraba y se concentraba ya en ser, aún teniendo 15 años. Ya yo soy una madre de familia, me quedo aquí y no le soy infiel al papá de mis hijos, aunque no viva conmigo. O sea, era otra forma de Claro, de era verlo. otro pensamiento. Sí, era otro pensamiento. Era otro pensamiento porque formo una familia. Sí. Ahora lo que se busca no es formar una familia, tengo una fuente de ingreso. Es una manera de cómo yo me sostengo. Y ahí es donde nosotros, Pero ahí donde sí lo entra el estamos- gobierno. Ahí lo estamos viendo desde Ajá. un solo punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la muchacha. Pero además, con eso estamos diciendo que esas niñas menores lo están haciendo por interés y yo creo que no siempre es No así. siempre es así. No siempre es así. Por eso es mucha tela de dónde cortar en este tema. Porque estaríamos hablando desde donde se consensua una relación, en donde yo sí decido irme contigo. Que, ojo, una menor de edad nunca puede consensuar con 13 años una relación con un individuo de 50 años. Ahí realmente no hay consentimiento ni legal ni Ni médico de que 30 valga. ni de 20. Ni de desarrollo que podamos hablar para decir que sí, ella tiene el juicio adecuado o el desarrollo mental adecuado para decidir y tener esta toma de decisión. Nos preguntan aquí, doctora, que qué debe hacer una persona o un adulto que cuando un menor o una menor lo provoca. Bien. Lo que tendríamos que ver es qué es provocar. Porque usted como adulto, eso es como yo decir que yo me dejo someter emocionalmente a una menor de edad. ¿Realmente me está provocando? Yo como adulto. O yo lo quiero ver como provocación. O yo lo quiero ver como provocación. O sea, ¿qué es realmente una provocación? Tú me estás llevando como menor de edad, 13, 12, 15, 16 años, a un plan. Queriendo ser atractiva hacia alguien que que ella no entiende que no es conveniente para ella. El adulto sí lo entiende. Claro, Pero el por adulto eso. de repente dice, bueno, la muchachita se ve bien, que sé yo qué. O sea, a lo que me refiero es que no solo se trata de que aparezca, de que el hombre sea que intente provocar o seducir a la niña, sino que también las niñas se enamoran de hombres de edad adulta, aún siendo niñas. Y ese entonces, como usted dice, es el hombre que tiene que asumir la posición de que, espérate, yo no puedo caer en este terreno. Porque el hombre es el que tiene, en este caso, la experiencia de saber que si lo hace, está haciendo algo no solo ilegal, sino también algo incorrecto. Pero no es raro que la niña se enamore de un adulto. Ahora, en el barrio, ¿qué dicen en el barrio cuando ocurre eso? Que la muchachita lo que es una chivirica, una putica, Sí, una bandidita. que es En vez de verla como una esa niña. menor es Que caliente. caliente. Esa palabra sí Y entonces la crucifican a la muchachita, porque la muchachita... No, pero es verdad, ¿eh? Sí. Estamos hablando, Sí, estamos hablando claro. ¿eh? Déjalo Claro. en chivirica. Sí, pero Estamos déjalo hablando chivirica, claro, la ¿eh? otra no. Putica, eso, Bueno, que no estamos Sí. refiriendo a nadie específico. Lo que estoy diciendo es a que... todo el mundo. Bueno, pero ese mismo término que yo Ese utilicé, es el argot lo has popular. oído tú con muchísima frecuencia en el barrio, cuando tú has ido, tú también. Pero tú también, dejémoslo en ¿qué es lo que te chivirica, menciono? dejémoslo ahí, por favor. Claro. Entonces, sin embargo, lo que
lo que estamos viendo es simplemente una niña que tiene una ilusión y es una niña como quiera. Yo creo que el enfoque humildemente, Caín. usted es la que sabe como especialista de la conducta y recordar claro, que el psiquiatra es un médico primero y luego su especialidad es la psiquiatría, como lo son los ortopedas, que se hacen médicos primero y luego se especializan como tal. Entonces, un médico psiquiatra con toda la profundidad que implica de la perspectiva del dogma, del conocimiento como tal. Es verdad lo que él dice. ¿Es así? Sí, es así. Sí, está bien, pero pero a lo que me estaba refiriendo, a la niña que en efecto, siendo niña, se enamora del adulto. Sí, lo que le quiero decir a usted, doctora, aprovecharla es, porque hay una gran cantidad de hombres oyendo este programa y tuiteando ahí. Hermano, el que está mal es, y me perdona, es el hombre. Porque la menor de edad que se enamoró es una menor de edad que se enamoró, pero no estamos justificando. Déjala contestar porque para eso estamos hablando con la experta. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Un menor no puede seducir a un adulto porque el que tiene el juicio y la capacidad de toma de decisiones en todo el sentido de la palabra, madurativo, de edad, de lo que queramos hablar aquí en términos psiquiátricos, es el adulto. Entonces no puede tomar esta decisión de decir, sí, ahora ella es la que está enamorada de mí, entonces yo vamos a lo que vinimos. Vamos a darle para adelante. No, eso no es posible. En términos incluso madurativos, eso no es válido. Entonces, si vamos a hablar de en dónde se encuentra la niña, que pudiéramos decir por diferentes razones, ya sea porque el contexto cultural en donde se crió valida este tipo de conducta, ya sea porque se encuentra justamente en la adolescencia y evidentemente los niveles hormonales están mayores, o sea, una libido diferente a la que cuando ya se es adulto, que sabemos que en las adolescentes pues es mayor, pues entonces de ningún modo podemos darle. Eso no es una justificación. No es una justificación para decir ella se me desnudó, no. Independientemente de que sea hormonal, independientemente de que haya un trasfondo psiquiátrico en donde esa niña tenga un aumento de la libido por algún trastorno bipolar que se da los casos, en donde realmente hay un trastorno que valida que esta niña tenga este aumento en esta libido, o sea, en ninguno de los casos podemos decir la responsabilidad directa que del adulto. La responsabilidad directa cuando se siempre será del adulto. Sobre ese tema, yo te quiero hacer una pregunta, después que se acabe, para no mezclar ese tema que es tan importante. Dada la situación que se ha presentado, que ha conmovido la sociedad dominicana, yo tengo una pregunta cuando ya la entrevista vaya a terminar. Ustedes la responden. Okay. Vamos a ir a una pausa, doctora, con su permiso. Y al regreso, entonces vamos a hablar del caso de la niña Yanesi Rodríguez, de sus dos abusadores, uno adulto, uno menor de edad, y del caso de su madre y de su padre. Una mujer que siendo niña fue embarazada por un hombre de 51 años de edad y cómo eso pudo haber repercutido. El gobierno de la tarde. Son las 6:13 en el gobierno de la tarde. Hablamos con la doctora psiquiatra Anairis Silvestre, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué usted cree que puede ser, si es una condición o algún tipo de trastorno que tienen las personas que están involucradas en el tema de la niña de Santiago? Por eso le preguntaba ahorita de que si se puede considerar cosas como esa como algún tipo de trastorno o algún comportamiento o que no tenga que tener algún nivel clínico o afectación desde el punto de vista clínico que necesita la atención clínica o es algún tipo de patología, porque hay uno de ellos inclusive que ya ha estado sometido a la justicia también por violación. Un pederasta. Es así. Tendríamos que decir que sí, que hay personas que pueden tener un trastorno para ser un abusador, ser un psicópata, tener, pues, por decir, un trastorno disocial o antisocial de la personalidad. Puede que sí, eso sería lo más grave. Ahora, es en este caso específicamente, con este tipo de agresión y con este tipo de violencia, definitivamente estas personas tienen que ser sometidas a un perfil psiquiátrico para que se determine cuál es el trastorno que ellos puedan tener por la magnitud del hecho. Ahora, ¿es siempre así? ¿Es siempre que una persona que abusa de otra tiene que tener un trastorno mental psiquiátrico? No siempre es así. La mayoría, de hecho, vive, o sea, el abusador vive entre la familia y no se da cuenta la persona de que realmente es un abusador. No se puede etiquetar, no se le puede dar un perfil como tal para decir, esta persona es un abusador. Que hay personas que tienen un callo emocional en donde se le es difícil empatizar con el otro
otro. Y entonces, justamente por esto, llega este tipo de actos. Psicópatas sí los hay. Y bueno, entonces ahí tendríamos que ver que ya en uno de los implicados, en este caso, pues tenía un abuso anterior a una menor, hasta donde leí. Ustedes ya me corregirán. Pero entonces, si ya había habido un evento como este hacia una menor, entonces podemos decir que sí, este individuo tenía estas tendencias y que por ende entonces es un candidato para considerar pudiera tener algún trastorno mental. ¿Cómo se puede identificar? Bueno, cuando se entreviste y entonces se vea ya su perfil, que hay baterías para realmente saber si tienen o no una persona un trastorno mental. Doctor, en el caso de la niña Yanesy Rodríguez, una bebé de 4 años de edad, que usted ya conoce la historia, que ha conmocionado a todo el país. Yanesy es una bebé, hija, o era una bebé, lamentablemente, y que Dios la tenga en gloria, hija de una mujer de 23 años que tiene 3 niños, o tenía con ella, una de 9, una de 7 y ella de 4. Su papá tiene 60 años. Hemos hecho el cálculo y se ha confirmado con los parientes de la niña de que su mamá estuvo embarazada 12, 13 años de este hombre que en ese momento tenía 51. Luego continuó teniendo esta relación con ese individuo y tuvo 3. Ella está siendo acusada de negligencia en el cuidado de su hija. Y en ese análisis matemático que hacíamos, también tomábamos en cuenta de que podría ser posible tal vez, y usted como autoridad lo dirá, que ella no fue cuidada por sus padres. Si a los 12, 13 años estaba en la mano o en manos de una persona que sin duda podría ser un abusador, ¿cómo podía ella entender cuál era su papel para cuidar 3 niñas pequeñas? Mandar una niña de 4 años con 200 pesos a un colmado, con otra que ella dice que era la grande, pero tenía 7 o tiene 7. Y además de esto, la situación del abuso y violación y asesinato de otros 2 individuos, un adulto y un menor, aprovechándose de una niña de 4. Son 3 escenarios distintos. Claro que sí. ¿Cómo usted lo podría analizar? Bien. Si nos vamos al primer caso, en donde está la madre de 23 años con niños de 9, 7 y 3 años, pudiéramos decir, como ya se hizo el cálculo, de que esta madre de que era una madre a los 13 años y que evidentemente era una adolescente, con ningún juicio para tomar una decisión de ser madre. Eso es lo primero. Segundo, habría que ver y tendríamos que ver las consecuencias que a largo plazo tiene el abuso. El abuso sexual tiene consecuencias que van desde socavar una autoestima, el nublar el juicio de una persona, ¿por qué no decirlo? Porque definitivamente la toma de decisiones se va a ver afectada si yo estoy deprimida, si yo fui abusada, yo no voy a poder interpretar cuando se es asertivo incluso en el afecto, cómo se relaciona una persona. O sea, el vínculo que esta niña tuvo a los 13 años con un adulto definitivamente se pudiera decir que hasta el tipo de apego en el que ella aprendió a desarrollar relaciones. Es lo mismo que hizo con sus hijas. Entonces, de algún modo sí se pudiera decir que esta mujer pudiera tener consecuencias de un abuso a largo plazo y que ella pudiera no haber sido capaz de tomar decisiones acertadas en el cuidado de estas menores. Esto no significa que no haya que investigar y ver, pero lo estamos viendo que sí era una mujer de 13 años teniendo un embarazo, y cuál fue el apoyo que ella tuvo realmente. Me apoyaron, realmente esto fue algo que yo quise, fue un embarazo no deseado, o cuidados y 3 embarazos no deseados. Y por eso que digo que es una cadena en el seno de la sociedad, porque esa señora, madre de esa niña, con consentimiento, todo lo que queramos ver, la verdad absoluta y concreta es que no debió parir a esa edad, no debió procrear. Si hubiese sido una persona que hubiese estado guiada, cuidada, ella quizá a esos 23 años no tuviese esas 3 niñas y hoy no estuviésemos frente a ese drama. Entonces hay todo un conflicto social. Mire, doctora, se ha debatido mucho sobre el tema de la castración química a violadores, ni hablar de pena de muerte, que es un concepto más amplio porque envuelve otros tipos penales. Sin embargo, sabiendo uno, y usted más que todo, el hecho de que hay algunos casos con mucha tendencia de violadores, que es un tema intrínseco
que si no se trabaja de fondo, va a seguir repitiendo ese modelo de destrucción de vidas. Entonces, o no van a curar nunca, porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay gente que no se va a rehabilitar. ¿Qué piensa usted si como una manera de la sociedad protegerse, no en la parte de protocolos y procesos, sino en la parte material contra ese pasivo? ¿Qué piensa usted de la castración como tal, de la castración química contra ese tipo de personajes? Bueno, eso es un tema que ya es un tema legal. Castración química y física. Eso es un tema que yo entiendo que es un tema ya legal, porque entonces yo ahí entraría en la parte del derecho que es humano. No, y tal vez nosotros vez los abogados y los legisladores tenemos que ver los estudios de ustedes los facultativos que nos digan qué enfoque hay, porque hay alguna corriente, he leído de alguna corriente de psiquiatras, sobre todo europeos, que dicen que cuando se trabaja el tema material y usted castra a un violador, de que el daño está en la psiquis, sí, así es, no en el cuerpo, y que tú pudieras dejarlo seguir siendo un tipo mutilado, pero que podrá seguir violando porque el tema es estructural en su visión neurológica. Claro. Por eso le hago la pregunta. Sí. Pero claro que la decisión sería legal. Claro. Déjala contestar, por Dios, pero sí. Pregunta y responde. De acuerdo. Calma. Mire. Oye, al que vamos a catraer a ti. Vamos a caer en otro tema. El punto está en que sí, el poder del abusador necesariamente no está en su miembro. O sea, no es el hecho de que él se le haga una castración física o química. Eso no va a cambiar el trastorno que él tiene porque su trastorno es mental. Entonces, en ese caso, tuviéramos que decidir que le vamos a hacer entonces que lo vamos a matar o le vamos a hacer una lobectomía para sacarle parte del cerebro y entonces que tal vez esa agresión que tiene ¿Una lobectomía? Sí. Sí. Quitarle parte. Mutilarlo cerebralmente. Exactamente. O sea, para que no, usted sabe. Para que no piensen en eso. No, para que de algún modo, entonces estamos poniendo a un discapacitado en este caso. Sí. Pero en este caso... No puede hablar que ya ahora están acostados los niños. Usted no acaba de dar un aporte... Mire, interesante ese proceso, bueno, entonces en ese caso lo que tendríamos que pensar, bueno, le vamos a hacer una lobectomía para quitarle la agresividad y que ese individuo no funcione más en este sentido. Bueno, ya eso es un tema muchísimo más amplio que tendríamos que considerar si a todos le vamos a hacer eso. Porque de algún modo estamos intentando darle solución a un problema en donde tendríamos otro. Porque entonces tenemos un individuo con una discapacidad y claro, no va a matar a más nadie ni va a hacer ningún daño en el sentido de otra persona, pero entonces sería una carga también para la sociedad, porque a él habrá que proveerlo de todo. Doctora, tenemos una pregunta más. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa que será breve y vamos a hacer la pregunta sobre el mismo caso de Yanessi al regreso de la pausa. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. La doctora Anairis Silvestre, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes, está con nosotros el día de hoy. Doctora, cuando leímos lo que habían puesto o lo que decían sus abusadores, asesinos de la niña de 4 años, nosotros siquiera podíamos creerlo. Era sumamente difícil entender que 2 personas, sea mayor, menor, adulto, viejo, pudiera tener la capacidad o la motivación, el pulso de abusar de una niña de 4 años, una niña que probablemente no sabe ni siquiera articular verbalmente para defenderse. Es un caso que pensarlo siquiera es trastornante. ¿Qué pasa por la mente de 1 o 2 personas que hacen algo así? Claro. Viendo las respuestas que dan estos individuos a las entrevistas que se le han hecho, habría que considerar en alguno de los casos el coeficiente intelectual que tienen, porque creo que dan respuestas, decía yo, desfrontalizadas, o sea, sin pensar, sin analizar lo que están diciendo, y de algún modo entonces yo tendría que decir que su juicio está nublado a la hora de tener este tipo de respuestas, pues definitivamente un coeficiente intelectual limitado, si no una discapacidad intelectual. Eso es 1. Yo pensaría en eso. 2, pensaría en qué grado de psicopatía, un psicópata que tiene un callo emocional, en donde se le hace imposible, para no decir difícil, imposible
conectar con la emoción y empatizar con otros. No sienten. Ese callo no le permite de algún modo sensibilizarse ante el dolor humano y pudieran llegar incluso a disfrutar de ese dolor. Estamos hablando en este caso de un abuso sexual, pero a una menor de 4 años de edad. Entonces, en esas dos cosas, uno, el coeficiente intelectual limitado o comprometido a una discapacidad intelectual. Dos, un grado de psicopatía lo suficientemente importante como para desconectar completamente la emoción hacia ese menor. O sea, puede ser que la persona que abusa de un niño, evidentemente es un niño que debe de estar sumamente asustado y que uno como mamá no se puede imaginar todo lo que haría, pero debe ser un escenario desgarrador. Esa persona no conecta con los gritos, ¿no? La necesidad, el miedo del niño. No. Hay justamente esa la parte de la psicopatía, no empatizar, no conectar con esa emoción. Y entonces en ese caso, pues en otras palabras, me vale tu sufrimiento, me vale tu dolor, y entonces yo actúo bajo mi propio deseo y bajo mi propia impulsividad. Entonces, porque si fuese así solamente de pensarlo, tú dices, no, al primero, por más deseo que tenga, me detengo, porque es un niño y en la manera en que se defiende, en que grita, en el que actúa, pues yo tengo que ceder o despertar. Pero en este caso no hay una conexión con esa emoción de ese individuo, y en otras palabras, y vuelvo y repito, no le vale el sentimiento del otro. ¿Podríamos pensar que son personas psicópatas? Sí, son personas psicópatas. ¿Son regenerables? No. La respuesta es no. Uno de ellos tiene un caso de abuso sexual de una niña también de 5 años de edad anterior. Y según decía la abuela de la niña, el otro de ellos embarazó a su propia hermana. Si estas dos personas se vieran nuevamente en la calle, ¿volverían a hacer lo mismo? Probablemente sí. Mentalmente no hay algo que hacer con este tipo de gente. Decirlo. Sí, porque es doloroso. frío y dolor. Para mí como profesional realmente decir es muy probable que sí lo pudieran volver a hacer. No somos dioses para como anticipar las cosas, pero lo que se ha estudiado es que el comportamiento específicamente de un psicópata, porque repito, todos los abusadores sexuales no tienen que ser psicópatas. ¿De acuerdo? Y pueden haber muchas cosas que pueden influir, efecto de drogas, de alcohol, incluso hasta enfermedades mentales que ya pueda tener ese propio individuo. No necesariamente tiene, porque el psicópata necesariamente no tiene una desconexión ideoafectiva, en el sentido de que no es el esquizofrénico que haya por ahí oyendo voces. Es un individuo que está incorporado de algún modo en la sociedad y que ha aprendido un comportamiento social aceptable, porque sabe realmente cuándo puede ejercer su psicopatía. No lo hace de una manera, en la mayor parte de los casos, no lo hace de una manera abierta, lo hace por debajo, como justamente un delito, ¿no? Entonces no siempre es descubrible esto. Inclusive lo niegan, por eso lo niegan aunque los encuentren en el acto. Sí, y a veces, lo dan como bueno y válido, lo entienden como un comportamiento que pudiera llegar a ser, están disociados realmente, lo que decía ahorita, de esta conexión afectiva que debe de haber, de empatizar con otros. Entonces esto es algo realmente que poder decir, este individuo psicópata real es regenerable, no cambian. Los estudios nos hablan de que realmente no hay, se intenta que se rehabiliten, se intenta que tengan como que tengan esta empatía, pero este tipo de comportamientos de manipulación, de querer empoderarse sobre otros, este tipo de comportamientos sigue ahí siendo psicópata. Entonces es muy poco probable que realmente se rehabiliten, independientemente de todas las intervenciones que pueda haber a nivel de ciencia psiquiátrica para poderles ayudar. Es dramático y penoso. En el caso del padre, aunque para nosotros también es en cierto modo difícil hablar de personas que están viviendo un drama y verlos de una forma directa, pero en el caso de este hombre, 60 años de edad, la madre 23, según dice su abuela, no es protector de los niños, no lo mantiene, no ayuda con su crianza, porque una cosa es la ayuda económica y otra es la ayuda psicológica y emocional, no se involucra. Ni siquiera les dio el apellido, y eso podría tener un significado.
pero le culpa a la madre de todo lo que le pasó a la niña. ¿Qué hay dentro de una persona como esta que no asume un grado mínimo de responsabilidad ante la falta o ausencia de protección para esos niños? Claro. Pues es un padre periférico, es como un elevado, o sea, yo soy el papá, yo los procreé, pero definitivamente la responsable de ante cualquier situación eres tú como madre, tú eres la que tiene que velar por, y aquí se da mucho en República Dominicana y me pasa mucho en consulta, sobre todo en la parte pública, en donde si me separo de la mamá, ya tú eres la responsable de todo y hay que ver legalmente cómo tú me sometes para yo poder dar una mísera manutención, y esa mujer se ve con esos niños desprovista de la parte económica porque tiene que hacerse responsable ella de pagar todo lo que eso involucra, digamos casa, escuela y todo lo demás que ya la mayoría conoce. También tiene que proveer emocionalmente a esos niños cuando ella propiamente no tiene cómo reabastecerse. Te estamos diciendo de que una madre de 13 años, ¿cómo se reabastece emocionalmente? Se supone que a los 13 años yo estoy en la escuela ideando un futuro, ideando qué voy a hacer cuando sea grande, no teniendo Tal hijos. vez ni siquiera eso, estoy jugando. Justamente en ese juego ahí es donde ocurre la primera planificación, porque una niña juega con muñecas a ser mamá, o sea, el juego proyecta a la niñez, esa es la manera de cómo se resuelve. Entonces estoy jugando, estoy proyectándome ahí siendo una niña, una adolescente, y en ese punto estoy embarazada, buscando entonces quién me reabastece a mí, un hombre que ha demostrado estar desvinculado afectivamente de esta madre, que también tenemos que ponernos en la posición de ella, o sea, ¿qué siente ahora? ¿Cómo realmente ella se pudiera llegar a sentir? Es una situación catastrófica. Catastrófica. Entonces, culparla y decir, bueno, ella es la responsable, sin ver la historia, pues es un poquito cuesta arriba. Yo evaluaría el vínculo que ella tuvo, cuál fue, de qué forma criaron a esta muchacha, qué tanto le enseñaron a vincularse con otros, antes de decir, esta muchacha es responsable o culpable. De ahí quiero finalmente en nuestros últimos 5 minutos, si Eddie y Esteban tienen alguna pregunta en cuanto a ese mismo caso. No, si tú ibas a decirle algo. Quiero saltar al tema de la menor y los militares. 3 generales, 2 generales, 2, 3 coroneles. ¿Usted está al día con ese tema? No, con ese tema no estoy al Los día. cargos de ellos, los rangos, tal vez no tendrían mucho que ver. Sin embargo, es interesante saber el enfoque psiquiátrico psicológico de 5 personas que están en posición de autoridad, no solamente delante de la menor, sino delante de la sociedad, posiciones y funciones públicas, y que de manera simultánea conviven con una niña de 15, 16 años. O sea, la pregunta es el estado mental en el que están ellos. Porque si la pregunta es eso, tendríamos que evaluar. Y me río porque Pero ellos son más de ahí. Nada más, o sea, vamos a excluir de la pregunta al presidente y a la vicepresidente. ¿Cómo así? Porque ese estado mental de que pudiera estar un grupo, pudiéramos nada más solamente incluir presidente y vicepresidente de la República. Eso está bromeando. No, porque hay muchas personas con muchas investiduras. Te estoy ayudando, Eddie. No me ayude, porque yo no necesito que tú me ayudes, yo no tengo miedo para hacer la pregunta. Ella contesta si ella quiere. Vamos a ver. Porque yo cae preso total, todos los días. La pregunta que hace la compañera es decir, el estado mental de general, personas que tienen ciertas posiciones de importancia, si hay algún tipo de trastorno que tienen que tener la necesidad de debatirse. Una persona, una menor de 15 años o 16 años, o sea, si es algún tipo de patología. Sí, bueno, pudiéramos decir desde muchas cosas, desde la parte, sí, claro, mental, en donde pudieran estar esos individuos, considerarlos si son tal vez el tipo de comportamiento sexual que han tenido, si son pedrastas o no lo son, si le gusta este tipo de vamos a decir, juegos sexuales que ya necesariamente no tiene una persona que para tener diferentes tipos de
¿cuál sería la palabra? Atracción sexual, pero en este caso es a una menor y discutírsela entre uno y otro, pues habría que ver. Yo me quedo en responder y en decir, habría que evaluar si no son personas que han tenido este tipo de conducta antes, que pudiera entonces marcarnos ahí sí un trastorno mental. Con eso. Porque definitivamente tiene que haber algo para una persona decidir, por así decir, a la garata con puño, ¿verdad? Sí. Vamos a tirarla aquí, vamos entonces a hacerla. Tiene que haber, no es algo que pudiera considerarse sano, ni es una conducta sexual apropiada. Con decir, y de hecho eso es un diagnóstico que está ahí en el CIE-10, conductas sexuales inapropiadas, eso es parte. Eso es parte de lo que ahí pudiera estar involucrado. En el caso de la joven. En el caso de la niña, tendríamos que ver desde qué edad esta niña está erotizada. Si no ha sido antes tocada por alguien, si de algún modo fue algo que se dio como parte de su desarrollo de su adolescencia o fue expuesta a temprana edad a una erotización temprana, en donde ella no pueda entender que lo que se está haciendo con ella es un abuso sexual, definitivamente. Porque esto es parte de las consecuencias. Tendríamos que ver, hay muchas cosas que son depravación y que necesariamente no tienen que entrar en un trastorno per se. Pero yo como profesional me quedaría con evaluar si esta niña, como tal, no ha sido erotizada antes, si se ha dado de forma, porque sabemos como profesionales que hay adultos que van de una forma gradual, exponiendo a los menores a diferentes tipos de abuso expositivo, de ponerle pornografía, de excitarse viendo cómo estos niños ven esta pornografía. Hay muchas cosas que se pueden derivar de una depravación sexual. Entonces tendríamos que ver en el caso de la niña si realmente ella no ha sido expuesta o erotizada antes de tiempo, como para dar por válido un comportamiento como este normalizado. Doctora, gracias. Ha sido un placer tenerla aquí. Estamos Ojalá a la podamos orden. tener muchas más veces y entiendo que con todo lo que usted ha analizado, muchas de las personas que se han forjado conceptos sobre estos casos, bueno, pues tendrán un poco más de claridad para analizarlos en momentos distintos. Estos no son casos únicos y probablemente en el futuro, lastimosamente, vamos a ver muchos más. O sea que tal como usted dijo, quizá necesitamos muchos psiquiatras y psicólogos que trabajen con la familia.